Buen día a todos. A continuación les voy a presentar el módulo que lleva por título Diseño de inoculantes de segunda generación para potenciar el rendimiento de cultivos agrícolas. Presenta su servidor Jesús Muñoz Rojas, del grupo Ecología y Supervivencia de Microorganismos en el Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla. Este módulo está realizado con el fin de entender cuál fue la razón por la que se diseñaron inoculantes de segunda generación para la agricultura. Esta diapositiva me gusta siempre presentarla. Lo que aquí quiero mostrar es que las bacterias son los colonizadores primarios de este planeta. Todas las funciones que en la actualidad nosotros conocemos, por supuesto muchas de ellas son reacciones químicas, no podrían ocurrir aceleradamente sin la presencia de estos microorganismos. Pues la diversidad de ellos es enorme. Actualmente sabemos que conocemos solamente aproximadamente el 1% de esta diversidad. Sin embargo, desconocemos todavía mucho de las funciones que estas bacterias dentro de los microorganismos pues nos ofrecen en los distintos hábitats. Sin embargo, mucho de este tipo de bacterias tiene propiedades benéficas. En nuestro laboratorio estamos abordando varias de ellas y el día de hoy pues me voy a enfocar a la propiedad de promoción del crecimiento de plantas. Sin embargo, otras propiedades benéficas de las bacterias también pueden existir. Por ejemplo, la bioremediación de compuestos anabióticos. Hay bacterias que hacen la remediación de este tipo de compuestos. Dentro de las bacterias promotoras del crecimiento de plantas, pues podemos encontrar a varias, y pues en el laboratorio estamos particularmente interesados en abordar este tipo de estudios en distintas fases, desde lo que es la atracción de estos microorganismos hacia las plantas. En este caso se ejemplifica su atracción hacia la rizósfera, la adhesión que logran tener algunas de ellas. No todas las bacterias tienen buena capacidad de adhesión, van a depender mucho del hábitat en el que se encuentran, y finalmente el establecimiento de ellas. Si estas dos partes no ocurren, o estas tres partes no ocurren, difícilmente se va a dar la tercera parte, que es la funcionalidad. Dentro de la funcionalidad, en el caso de las bacterias promotoras del crecimiento de plantas, podemos tener digamos el efecto promotor, o el efecto PGPR, por sus siglas en inglés, Plant Growth Promoting Ratio Bacteria, y se refiere específicamente en la capacidad que tienen estas bacterias para estimular de alguna forma el crecimiento, estimular o potenciar el crecimiento de las plantas. Mucho se ha estudiado sobre esto, y actualmente sabemos que de forma general podemos clasificar estos efectos promotores de crecimiento en dos grandes ramas, que son los efectos directos y los efectos indirectos. Dentro de los efectos directos se dice que las bacterias podrían otorgar alguna característica o algún nutrimento que puede usar de forma directa, digamos, la planta. Es el caso de la fijación biológica de nitrógeno. Las bacterias que hacen este fenómeno pues pueden dar nitrógeno combinado hacia las plantas, y de esta forma las plantas podrían beneficiarse. Específicamente, este fenómeno se ha dado en la asociación de Rhizobium con leguminosas. Otro es la solubilización de fosfatos. Existen bacterias capaces de solubilizar fosfatos, y estas bacterias pues dejan disponibles estos fosfatos o este fósforo que es solubilizado para la absorción y funciones de las plantas. La producción de fitohormonas también se encuentra dentro de los efectos directos. No es como tal un efecto directo, sin embargo las fitohormonas lo que hacen es estimular la división celular, el aumento digamos, de crecimiento de estas células, y trae como consecuencia un aumento en la digamos que en la robustez de la raíz, y por lo tanto va a tener una mejor capacidad de absorción
de los nutrimentos de la planta, y por eso es que se clasifica en la forma, digamos, directa que tienen las bacterias para promover el crecimiento de plantas. Existen otras que son indirectas, más dedicadas al control de bacterias patógenas. Las bacterias benéficas pueden producir algunos metabolitos que eliminan a las bacterias patógenas y de esta manera pues las plantas se mantienen sanas. Existe otro digamos, mecanismo que son la ACC, en español decimos ACC desaminasa, es un pues es una enzima que producen las bacterias para impedir la formación de etileno. El etileno es una molécula que es benéfica para las plantas en el sentido de que es una hormona, pero también podría atrasar el crecimiento de ellas, pero cuando está en presencia de bacterias que rompen el precursor de etileno, entonces no se produce tanto etileno y por lo tanto las plantas pueden tener un mejor crecimiento. Existe otro mecanismo que hacen las bacterias, que es la estimulación de respuesta de defensa. Esto es por mencionar solamente muy poquito de esto, que por ejemplo es la respuesta sistémica industrial. Ok, en el grupo de investigación, pues nosotros estamos trabajando con la interacción de este tipo de microorganismos con algunos modelos de plantas. En especial hemos abordado el trabajo de maíz de distintas variedades, dado que México es país de origen de esta planta, y pues nos parece relevante hacer este tipo de estudios de interacción de distintas bacterias benéficas digamos, en las distintas variedades de plantas. Aquí, pues, por decir algo, muestro 3 variedades de criollos del estado de Tlaxcala, uno blanco, uno azul y uno rojo, específicamente de la región de Papalote. Sin embargo, pues estamos haciendo estudios con otros tipos de maíces también criollos. Particularmente estamos interesados en estos maíces criollos porque los maíces criollos representan una gran parte de la alimentación mexicana. Pero también tenemos otros modelos a través de cultivo de tejidos, como ha significado el modelo de la caña de azúcar, para trabajar con bacterias que son endófitas de plantas. Entonces, bueno, son 2 tipos de modelos, no son los únicos que estamos trabajando en el laboratorio, tenemos otros más que estamos abordando. En el caso de los experimentos de inoculación de este tipo de bacterias, pues existen varias formas. Esta es una clásica en donde germinamos a las semillas de maíz y una vez que ya están germinadas, las colocamos en una suspensión bacteriana durante 1 hora. Este tiempo pues ya conocemos que es suficiente para que las bacterias se adhieran y se puedan mantener de tal suerte que cuando comienza a crecer las raíces de las plantas, las bacterias desde este punto logran colonizar a toda la rizósfera de la planta. De esta forma, nosotros estudiamos el proceso de adhesión, normalmente entre 0 y 12 horas, pero puede ser hasta las 24 horas, o bien estudiamos la colonización que ocurre en el sistema de rizósferas a distintos tiempos después de la inoculación, por ejemplo a los 10 días, 20 días o 30 días. Se mide entonces el número de unidades formadoras de colonia por gramo de vermiculita en este caso, porque nuestro modelo generalmente es un laboratorio y usamos como soporte a la vermiculita, ya que la vermiculita es un material inerte. De esta forma, nosotros podemos conocer cuáles bacterias pueden colonizar mejor y cuáles colonizan un poco peor. Así podemos seleccionar aquellas bacterias que hacen una muy buena colonización respecto de otras. Este es un ejemplo del trabajo de citrófitos como en su interacción con caña de azúcar
pues algunos fenotipos se pueden mantener más tiempo, otros declinan con una fuerza, digamos, decrecen a una velocidad más rápida, y pues seleccionamos aquellos que se mantienen por más tiempo en este caso en el interior de la raíz, con el objetivo de obtener mejores resultados de promoción de crecimiento. Eh, Hay varias bacterias benéficas que son capaces de promover el crecimiento de plantas. Aquí mostramos dos ejemplos. El primero es de Aspergillus brasilense, que cuando interacciona con plantas de maíz, podemos ver cómo el tamaño de las plantas inoculadas es mucho mayor respecto al de plantas no inoculadas. En el caso de Aspergillus brasilense, el mecanismo principal es a través de ácido indolacético. Es una fitohormona encargada de aumentar o potenciar, digamos, el crecimiento de la raíz, los nutrientes se absorben mejor y entonces hay un mejor tamaño de las plantas. El segundo ejemplo que aquí se muestra es Gluconeogeneradores eutróficos, que en este caso la bacteria, aunque se pensaba que tenía una capacidad de promoción de crecimiento a través de la fijación de los nitrógenos, pues desafortunadamente esta capacidad si la muestra bajo condiciones de laboratorio, pero en una cantidad bastante baja, con referencia al potencial que tiene de promover el crecimiento vía hormonal. Igual que Aspergillus brasilense lo hace a través de la vía del ácido indolacético. Podemos ver que las plantas inoculadas tienen un mayor tamaño respecto a las plantas no inoculadas. Bueno, tenemos bacterias con una buena capacidad de promoción de crecimiento y bajo condiciones de laboratorio, pues se explora si esta capacidad de crecimiento la mantienen bajo condiciones de campo, sobre todo para bacterias que se prueba que son benéficas, que no tienen genes de patogenicidad, para ello pues deben estar con genomas secuenciados, y cuando tenemos este tipo de bacterias pues se desea pues poder digamos aprovechar ese potencial en la agricultura a través de algo denominado inoculantes bacterianos. Los inoculantes bacterianos son formulaciones que contienen uno o más microorganismos benéficos capaces de hacer una función benéfica en algún hospedero, por ejemplo en este caso las plantas. Estos generalmente se encuentran en un soporte. Este soporte se encarga de llevar a estos microorganismos desde donde son producidos en el laboratorio hasta a los campos de cultivo a donde se van a explorar. Un ejemplo aquí en México que fue, digamos, de los primeros en ser probados es este biofertilizante a base de Aspergillus brasilense, que inicialmente salió para maíz y sorgo, y fue realizado a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el doctor Jesús Caballero Mellado como el líder, y con distintas instituciones mexicanas para, digamos, llevarlo al campo, a los campos de cultivo. Aproximadamente fueron unas 10.000 hectáreas las que se probaron para que fuera posible, digamos, contar con los resultados de este inoculante, y pues estos resultados fueron publicados en distintos artículos científicos sobre la capacidad de Aspergillus brasilense para promover el crecimiento de maíz en campo. Desafortunadamente, no todos los resultados fueron positivos. Aproximadamente del 60 al 70% de los resultados fueron, digamos, positivos, y aproximadamente un 30% no dio ese tipo de resultados. Se mantuvo, digamos, que la producción semejante a los controles. No obstante, es una de las bacterias que más resultados positivos se ha reportado, digamos, a través de las distintas inoculaciones,
tenemos casos en donde incluso se han reportado resultados negativos. En ese momento, cuando inicialmente se reportan estos resultados negativos, pues no, al principio no se podían explicar. Hoy sabemos que es por el tipo de mecanismos de promoción de crecimiento. Por ejemplo, el caso de Pseudomonas va más hacia la vía de respuesta de defensa. Por lo tanto, si no hay digamos un problema por patógenos, pues no se va a ver esa capacidad de promoción y crecimiento de plantas. En cambio, en zonas difíciles donde hubiera algún patógeno, pues entonces la inoculación de este tipo de bacterias sí va a tener un sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado de los sitios que se eligen para llevar a cabo la inoculación. Por otro lado, la coinoculación de microorganismos ha resultado más beneficiosa porque se puede aprovechar, digamos, la característica de cada una de las bacterias que van a ser aplicadas para potenciar el desarrollo de las plantas. Esto pues ha sido reportado como una especie de sinergismo. Y hay distintos ejemplos de coinoculación. Aquí solamente muestro dos, pero digamos que en el mercado existen muchos tipos de formulaciones con más de 3 bacterias que podrían, digamos, potenciar el crecimiento de plantas. Sin embargo, pocos estudios se han realizado como para saber cómo es que ocurre esta potenciación de crecimiento. Muchas veces se hace mezcla de bacterias, se hace una, digamos, mezcla no controlada, se mezcla por mezclar, pero no se sabe qué ocurre entre los microorganismos que se han mezclado. Por lo tanto, podrían estarse algunos de ellos antagonizando, otros podrían estar ahí, pero no estar haciendo la función que llevan a cabo. Cuando están, digamos, de una forma individual, podrían estar haciendo una acción, pero cuando ya se encuentran en coinoculación, pues esa acción podría perderse debido a que la expresión de genes pues no se da de la misma forma cuando está en conjunto o cuando están separadas. Surge así entonces la idea de los inoculantes de segunda generación, y el concepto de inoculantes de segunda generación digamos se planteó en el grupo Ecology and Survival of Microorganisms, y pues en realidad surge como, aunque hoy sabemos que tienen 8 características adicionales a los de primera generación, en realidad surge como una idea de poder controlar mezclas de bacterias, es decir, tener mezclas de bacterias con bacterias que pueden ser compatibles entre ellas. Esta es una apuesta que se publicó en 2017, justamente con esa idea de la siguiente generación de inoculantes microbianos para la agricultura y bioremediación. Como los inoculantes de segunda generación son mezclas de bacterias que son compatibles entre sí, entonces requerimos estudiar su capacidad de antagonismo bajo diferentes condiciones y tipos de ensayo. Por ejemplo, aquí mostramos hipotéticamente cómo las bacterias denominadas A, B, C, etc. se prueban como productoras de posibles sustancias inhibitorias y como posibles sensibles a estas sustancias inhibitorias. Por ejemplo, en este caso A produce una sustancia inhibitoria que elimina B, produce otra sustancia inhibitoria que elimina D, a F o a H, pero no elimina a C, a E y a G. B elimina, por ejemplo acá, elimina a ella misma. En algunos ensayos de antagonismo en doble capa esto podría ser posible. A veces las cepas que producen alguna sustancia inhibitoria se pueden eliminar a ellas mismas. Elimina a E, elimina a G, elimina a H, pero no elimina a F, a D y a C. Entonces podríamos decir
que B es compatible con C porque no lo elimina, pero B no es compatible con E porque puede eliminarlo. Entonces, con ese tipo de tablas, nosotros podríamos seleccionar qué bacterias pueden ser compatibles entre sí o qué bacterias no se llevan cuando están en cointeracción. Los ensayos que normalmente hacemos en este tipo de trabajo son ensayos de agar en doble capa o ensayos de inhibición simultánea. Pero también hacemos ensayos en cointeracción con las plantas. Generalmente en experimentos de hidroponía, no es el caso, pero solamente es para representar que también hacemos ensayos en cointeracción con esas plantas. Para los ensayos de doble capa es un tipo de ensayos en donde las bacterias no se conocen, es decir, primero se coloca la cepa productora a crecer, se retira, después de su crecimiento, se retira con ayuda de un portaobjetos, se pone a vapores de cloroformo para matar las células que pudieron haber quedado como remanente, y una vez que el cloroformo se evapora completamente, se pone una segunda capa de bacteria sensible. De esta forma, si la bacteria sensible crece sobre toda la placa, significará que el recuerdo de la primera no le afectó, pero si se ve un halo de inhibición como este caso, significa que la primera bacteria dejó un recuerdo de algún metabolito que impide el crecimiento de la cepa que se prueba como sensible. De esta forma podemos hacer pues tablas de aquellas bacterias que eliminan bajo esta condición. Cuando hablamos de inhibición simultánea, significa que tanto la cepa que se prueba como productora como la sensible fueron cultivadas al mismo tiempo. Generalmente se ponen 20 microlitros de la cepa sensible, se distribuyen toda la placa y después en el centro se ponen 20 microlitros de la cepa productora, se dejan crecer y pues aquí podemos ver un ejemplo de un halo de inhibición que está produciendo la cepa probada como productora. De esta forma también se establecen este tipo de tablas, se hacen comparación con los resultados de agar en doble capa, y esto se puede hacer en distinto tipo de medios de cultivo. Dependiendo del medio de cultivo también va a ser el tipo de resultado. O bien, cuando se llega con interacción con planta, también se tiene que considerar que pues podría darnos resultados diferentes, porque aquí ya las condiciones de crecimiento son totalmente distintas. Aquí ya podemos ver un ejemplo real de este tipo de ensayos. En este caso es antagonismo en agar en doble capa, y podemos ver cómo algunas bacterias pues son productoras e inhiben a otras. Especialmente, por ejemplo, esta bacteria elimina casi todas las bacterias que fueron exploradas en estos ensayos, por lo que sería difícil incorporar a esta bacteria en una formulación donde hubiera varias bacterias, porque esta bacteria terminaría eliminando a las demás. Entonces esto nos hace se nos hace importante debido a que pues una mezcla de bacterias no puede ser azarosa, se tienen que hacer estudios para saber qué bacterias pueden ser compatibles y qué bacterias pues de plano no podrían formar parte de una formulación, porque terminarían extinguiendo a las otras bacterias que se encuentran en dicha formulación. Por lo tanto, este tipo de resultados pues son importantes para ir definiendo cómo podemos hacer esa mezcla de bacterias. Si quieren ver un poco más detalles de este tipo de resultados, pues pueden visitar el trabajo de Molina Romero y colaboradores en 2017. La siguiente característica de un inoculante de segunda generación es que las bacterias que están dentro de esa formulación deben poseer tolerancia a distintas formas de estrés. En el laboratorio en particular estamos abordando
el estrés por desecación, salinidad y congelación, entre otros. Estos estreses porque todos tienen que ver con la pérdida de agua o la pérdida de actividad de agua en el caso de congelación y en el caso de salinidad. Muchas características en la pérdida de agua, ya sea por desecación, por incremento en la digamos en la cantidad de solutos o en congelación, digamos que se comparten. Muchos mecanismos son compartidos, pero existen otros mecanismos que son específicos para cada uno de estos procesos. Por lo que en el laboratorio estamos interesados en explorar cuáles son los mecanismos que son específicos para cada uno de estos fenómenos o cuáles mecanismos se comparten. Otro estrés que estamos abordando es el estrés oxidativo, y esto es porque en los tres, digamos, en las tres formas de tolerar por parte de las bacterias, pues existe este mecanismo compartido de protección, que es la formación de compuestos que impiden la oxidación fuerte durante, digamos, este tipo de pérdida de agua. En particular, hemos estudiado la desecación en distintas bacterias benéficas. Aquí muestro algunos ejemplos de algunas especies que se han explorado. Esta Pseudomonas putida, ahora Paraburkholderia uname, Azospirillum brasilense, Sphingomonas de distintas especies, Leucoacetobacter esotropicus, Enterobacter y otros. Pues estamos interesados porque muchas de estas bacterias son catalogadas como benéficas para promover el crecimiento de plantas, y entonces pues nosotros solicitamos a distintos grupos de investigación nos donaran parte de esas colecciones de bacterias benéficas para nosotros explorar su capacidad de tolerar a la desecación. Entonces en este punto me gustaría comentarles que determinamos la supervivencia, o más bien el número de bacterias antes de la desecación. Después desecamos a las bacterias y posterior a la desecación determinamos el número de bacterias que fue capaz de sobrevivir. Para evitar estar dando valores de antes de la desecación y después de la desecación, proponemos parametrizar el valor, y esa parametrización la hemos denominado Bacterial Survival Ratio, en este caso al aire. Y Bacterial Survival Ratio es una relación logarítmica del número de unidades formadoras de colonia por mililitro después del estrés más 1, digamos en su versión logarítmica, multiplicado por 100 sobre el logaritmo de unidades formadoras de colonia por mililitro antes del estrés. En este caso, pues el estrés es desecación. Este valor nos ha permitido, digamos, facilitar los análisis estadísticos, nos facilita la visualización y nos permite seleccionar de forma fácil cuáles son las bacterias que tienen una mayor supervivencia, en este caso al estrés por desecación en aire. Otro método que nos ha facilitado hacer estos estudios es una metodología de cuantificación masiva. Esta metodología se llama, sus siglas son GSPM, que es goteo por sellado en placa masivo, y esta metodología pues la pueden encontrar en Corral Lugo y colaboradores en 2012. También la patentamos y es una metodología bastante rápida y fácil, económica, para que cualquier laboratorio pueda cuantificar un número elevado de muestras en poco tiempo de trabajo y con bastante reproducibilidad. Entonces para nosotros fue necesario usar este método masivo para hacer los estudios de supervivencia. De esta manera encontramos
que existen bacterias que tienen una tasa de supervivencia bastante alta y se mantiene esa tasa de supervivencia a pesar del tiempo de desecación. Existen otras bacterias que tienen una supervivencia menor, como es este caso, que a través del tiempo pues va bajando el número de bacterias, digamos que no sobrevive de una forma tan buena como este caso que está en línea verde, y existen otras que son intermedias, como es el caso de esta rosa que se encuentra digamos en una situación de si hay una disminución después de la desecación, pero no es una disminución tan fuerte como ocurriría para otro tipo de bacterias. Este ejemplo está bastante interesante porque todas estas son cepas que pertenecen al género Paraburkholderia, en particular dos especies, unas que son Uname y otras que son Tropica. Pero lo que podemos decir es que no hay una característica particular de una especie bacteriana, de que toda la especie sobreviva y otra especie toda sea sensible, sino que más bien, como el caso de algunos otros autores, para el caso de eucariotes, han visto que la característica de tolerar la desecación es más bien cepa específico o un linaje específico, pero no es una característica de toda la especie. Este es otro ejemplo. En este caso se midió la supervivencia de bacterias que fueron aisladas de una zona semidesértica en la zona de Tehuacán, Cuicatlán, por Bustillos Cristales y colaboradores. Este tipo de cepas que vienen de plantas que están en esta zona desértica, pues son muy tolerantes. Existen bacterias altamente tolerantes a la desecación y solo encontramos esta que es medianamente tolerante. Posiblemente esta se encuentra sobreviviendo en estas condiciones debido a que cointeracciona con las otras cepas y de alguna forma logra sobrevivir. Pero en general las bacterias que están en estos ambientes desérticos, la mayoría son altamente tolerantes. Y bueno, pues estamos interesados en saber cuáles son las características o qué genes tienen para poder tolerar bajo estas condiciones tan, digamos, adversas. En nuestro laboratorio pues fueron exagerados este tipo de exploraciones porque la humedad relativa para este caso fue bastante baja. Pues definen que una humedad relativa de 50% ya es bastante adversa, pero nosotros lo quisimos llevar a 30%. Es una característica de sequía bastante fuerte. Lo que queremos como concepto es que nuestras bacterias, después de ser desecadas y ser rehidratadas, salgan y hagan la función que tienen que hacer en ese ambiente. Esto es solamente para ejemplificar, es con el caso de un humano momia que si le rehidratáramos, y este humano es campeón de los olímpicos en carreras, pues después de ser rehidratado tendría que ganar una carrera. Ese es el concepto que nosotros al que queremos llegar con el caso de bacterias benéficas. Nos gustaría llegar a hacer las formulaciones en polvo, que sean formulaciones bastante estables, de tal suerte que cuando las rehidratemos pues podamos obtener beneficios de este tipo de bacterias. Y de esta forma se exploró la tolerancia a la desecación de distintas especies de bacterias y encontramos esta tabla por colores. Digamos que el color azul significa alta tolerancia a la desecación. Tenemos así bacterias benéficas que son muy tolerantes a la desecación. Color verde, pues una tolerancia, digamos, buena a la desecación, pero no es tan alta como el caso de este color morado azul. El rango de tolerancia aquí va de 80 a 100. En este caso en verde va de 60 a 80.
Tenemos otro rango de bacterias que son las amarillas, que va de 40 a 60. Otro que va en naranja, que va de 20 a 40. Y un último que va de 0 a 20. Estos son pues bastante sensibles a la desecación. Pues comentarles que dentro de las bacterias que son altamente tolerantes a la desecación, tenemos algunas que estamos explorando en qué genes están, digamos, activándose o trabajando bajo estas características, porque pues, consideramos nosotros de mucho interés conocer cómo este tipo de bacterias logra sobrevivir bajo estas condiciones. De esta forma, las bacterias resistentes a la desecación son candidatas para ser utilizadas como inoculantes de plantas para la agricultura y o la rizoremediación de suelos contaminados en zonas áridas o semidesérticas. Como comentaba, tenemos 5 niveles nosotros desde nuestro punto de vista de tolerancia a la desecación, y nos han importado bastante las que son altamente tolerantes a la desecación. Y con esto pues sugerimos que las formulaciones que hagamos de bacterias de segunda generación, las formulaciones de segunda generación deben contener este tipo de bacterias para que así cuando salgan a la vida real, cuando sean liberadas, pues estas puedan soportar las condiciones adversas o puedan enfrentar a la sequía si es necesario, debido a que en la agricultura normalmente en temporal pues no necesariamente llueve cuando se hace la siembra. Entonces pues la incorporación de bacterias que sean tolerantes pues podría ayudar de tal suerte que cuando ocurra la primera lluvia y ocurra la germinación de las plantas, estas bacterias pues pueden entonces, digamos que hacer su proceso de colonización, debido a que tras la rehidratación pues pueden hacer digamos todas sus funciones. Un ejemplo de la búsqueda de genes de tolerancia a desecación fue con la bacteria Klebsiella arborícola T29A. Es una bacteria bastante tolerante a la desecación, y pues en este caso por la vía de mutagénesis al azar se incorporó el transposón mini-TN5, y lo que observamos se encontró una mutante que era bastante sensible comparada con la supervivencia que tiene la bacteria silvestre. Esta mutación fue estudiada y encontramos que uno de los genes implicados se codifica para una proteína de regulación, una BET-R, y cuando esta BET-R es complementada en trans, pues nosotros podemos observar que la supervivencia incrementa, no a los niveles que tiene la cepa silvestre, pero sí incrementa bastante. Esto es posiblemente porque este gen debe estar finamente modulado en esta respuesta, y cuando hacemos complementación en trans, pues el número de copias que tienen los plásmidos pues, es mayor y no tiene esa modulación que debe de tener cuando solamente está en una sola copia. Aquí podemos observar la publicación en donde sacamos o dimos a conocer este conocimiento por Rodríguez Andrade y colaboradores. Lo pueden visitar y pueden ver un poco más detalles de este tipo de trabajo. Entonces, cuando ya tenemos bacterias que son promotoras del crecimiento de plantas, de mecanismos conocidos, no patógenas, compatibles por los estudios que ya hicimos aquí, que son altamente tolerantes a un estrés como el caso de la desecación, pues podemos llevar a cabo la selección de los consorcios de estas bacterias. O sea, ya podemos decir, queremos estas bacterias porque estas son las que pueden hacer su trabajo en esas condiciones adversas, y porque podemos, digamos, teóricamente juntar 5, 6, 7 especies de bacterias, y cada una con funciones diferentes, funciones que para nosotros son importantes,
Sin embargo, esta selección teórica no significa que ya por haberla seleccionado y porque cumplieron todo este proceso, pues no significa que ya van a ser exitosas para promover el crecimiento de plantas cuando están en conjunto. Entonces tienen que volver a hacer experimentos de cointeracción, de promoción de crecimiento, pero ahora cuando están estas bacterias en conjunto. Pero para hacer esos experimentos, primero tenemos que hacer una pausa y diseñar medios de cultivo de selección para cada una de esas especies. Por ejemplo, en un consorcio que nosotros tuvimos aquí en el laboratorio con 6 especies bacterianas, pues necesitábamos 6 medios de cultivo, cada uno de ellos que permitiera el crecimiento de una bacteria y discriminara el crecimiento de los otros miembros, para poder estudiar esa cointeracción. O sea, porque nosotros inoculábamos esas 6 bacterias en plantas, por ejemplo, y queríamos saber si la adhesión había sido alterada cuando ya están en conjunto o queríamos saber cómo era su colonización. Entonces, sabíamos que por vía metagenómica podríamos hacer ese tipo de estudios. Sin embargo, la vía metagenómica, digamos que iba a ser un poco más complicada, más largo plazo, y que sabíamos que por selección podríamos tener otro camino. En nuestro caso lo hicimos por selección. Aquí tenemos un ejemplo de estas 6 especies de bacterias y cómo con estos medios de cultivo logramos seleccionarlas, y de esta forma tras este tipo de medios de selección pudimos hacer nuestros ensayos de cointeracción. Sin embargo, pues queda la pregunta si los medios de selección estaban trabajando bien. Por lo tanto, se tuvieron que estudiar formas para una identificación molecular, y que una forma rápida, o se desea que estas formas sean rápidas, y pues aquí propusimos la restricción del gen 16S de DNA ribosomal tras una amplificación de este gen. O sea, amplificamos el gen, lo cortamos con algunas enzimas de restricción, como es este caso de HHA1 o TAC1, y podemos ver cómo cada especie bacteriana nos puede presentar un corte específico que puede servirnos para diferenciar, en este caso para corroborar que la especie que nosotros seleccionamos realmente se trataba de su identidad, o sea, se trataba de ella. Al respecto, me gustaría recalcar que en particular nosotros comenzamos a usar esta enzima HHA1 y que los patrones de restricción coincidieron con los patrones de restricción que hipotéticamente obtuvimos a través de hacer estas restricciones in silico. Entonces, pues esto pues, nos dio confianza de que este tipo de enzimas podría usarse para, digamos, la identificación rápida de forma molecular. Otra forma pues sería a través de manera secuencial para corroborar que las especies que están creciendo en los medios de selección pues realmente pues, se trata de lo que nosotros previamente inoculamos. De esta forma exploramos entonces la capacidad del consorcio para interaccionar con plantas, como dije, desde la adhesión, también la colonización, y pues estudiar la diferencia entre lo que son los números que ocurren en cointeracción en los consorcios versus cuando las cepas están solas en cointeracción con la planta. Aquí tenemos el caso de Aspergillus brasilense. En el caso de Aspergillus brasilense, por ejemplo, en forma individual, pues coloniza a los 10 días bastante bien. En la mezcla, sin embargo, cuando inoculamos con el consorcio de 6 especies bacterianas, no logramos detectarlo. A los 20 días después de la inoculación, ahora sí que lo detectamos, tanto de forma individual como en consorcio, y a los 30 días, en forma individual, se mantiene muy bien el número de esta bacteria, pero en la mezcla, por alguna razón, Aspergillus brasilense, bajo esta condición, se nos vino abajo.
y fue bastante hubo bastante variación, digamos, entre las réplicas. En el caso de Burkholderia uname, pues por ejemplo, vemos que la colonización es bastante similar, tanto cuando está en consorcio como cuando está de forma independiente. Y el caso de Glucoacetobacterias eutróficos, cuando está de forma individual, nosotros vemos una caída de la población, esto ya lo habíamos reportado previamente. Sin embargo, cuando está en consorcio, esta bacteria se mantiene en números pues, relativamente elevados respecto a este tipo de especie bacteriana. Esto pues nos dice que este tipo de estudios pues nos puede digamos orientar en el caso de promoción de crecimiento, conocer cuál de las especies bajo la condición en donde se está explorando la promoción de crecimiento, pues cuál especie podría ser la responsable de la promoción de crecimiento cuando está en consorcio. Y también nos puede explicar por qué algunas bacterias cuando están solas, pues digamos no pueden promover el crecimiento de una planta y se vienen sus poblaciones, digamos, hacia abajo, porque quizás bajo esa condición no lograron adaptarse, tanto en la variedad como en el tipo de ambiente. Algo que debo destacar es que para la formulación de esta formulación que contiene estas 6 especies de bacterias, pues estas son compatibles entre sí, aunque estas cepas producen sustancias inhibitorias, sustancias antimicrobianas. Esto es, seleccionamos en este primer consorcio cepas que de por sí eliminan a algunos patógenos cuando están en interacción con plantas, eso ya ha sido reportado por otros autores, pero que entre ellas son compatibles, o sea, entre ellas no se eliminan por esas sustancias inhibitorias. Y eso pues nos da otra ventaja para este tipo de formulaciones de segunda generación, porque podemos tener múltiples, digamos, mecanismos de promoción de crecimiento, pero también de otro tipo de beneficios, en este caso, para la eliminación de algunos patógenos. Como punto número 7 de un inoculante de segunda generación, es que se debe explorar la capacidad de promoción de crecimiento de los consorcios bajo condiciones de laboratorio. Llegar a invernadero, y esto se debe de comparar contra la inoculación de cepas individuales. Aquí vemos el ejemplo de nuestro primer consorcio de 6 especies de bacterias, cómo fueron capaces de promover el crecimiento de maíz rojo en este caso, versus cuando están no inoculadas y también versus cepas individuales. Cabe destacar que en este caso, cuando se usó este consorcio de 6 cepas, pues bajo condiciones de invernadero, aunque se vio promoción de crecimiento en distintas condiciones exploradas, tanto en sustrato vermiculita, que es este caso, como en suelo, cuando analizamos las poblaciones de bacterias no fueron las mismas poblaciones las que se mantenían en números elevados, es decir, es posible que bajo esta condición una bacteria dentro de esas 6 sea la responsable de la mayor promoción de crecimiento de plantas y bajo la otra condición sea otra bacteria de esas 6 que se están inoculando. Lo que también pues nosotros llegamos a la conclusión es que debido a eso, pues entonces pues las cepas del consorcio tienen esa ventaja de que cuando lleguen a un ambiente diferente, a lo mejor no todas se van a adaptar a esa condición para promover el crecimiento, pero las que logren adaptarse pues van a ser responsables de ver efectos positivos. Y pues se podría rebasar lo que habíamos mencionado hace un momento para el caso de Azospirillum brasilense, en donde esta bacteria pues era capaz de promover hasta el 70% de éxitos en la agricultura, pero que
había un 30% que no había sido caso exitoso. Con el caso de inoculantes de segunda generación, podríamos entonces incrementar esos casos exitosos que no se pudieron dar con una sola especie de bacteria. Y como punto número 8, pues debemos explorar la capacidad de los consorcios para promover el crecimiento de las plantas en diferentes escenarios reales. Entonces, para este caso de 6 especies de bacterias, este fue nuestro primer escenario real. Aquí ya estamos en condiciones de suelo, en condiciones de campo. Podemos ver cómo a los 60 días posteriores a la inoculación y al sembrado, las plantas inoculadas con el consorcio pues tienen un tamaño bastante más alto respecto a las plantas que están no inoculadas. Y bueno, esto es bastante alentador cuando tenemos consorcios que hacen este tipo de fenómenos. A mí me gustaría aclarar que no todos los consorcios que llegan a esta fase tienen esta capacidad. Algunos los hemos tenido que ir desechando porque no, por alguna razón, esa combinatoria no es adecuada para promover el crecimiento de las plantas. Aquí tenemos el ejemplo de esas mismas plantas ya en 105 días posteriores a la inoculación, y podemos ver cómo las plantas multinoculadas tienen un tamaño mucho mayor respecto a las plantas no inoculadas bajo esta condición. Debo destacar que es una condición de baja fertilización nitrogenada. Solamente se pusieron alrededor de 6 gramos de triple 17 por cada 3 plantas en el cultivo. Es una condición bastante baja. Sin embargo, bajo esta condición, en el caso de la inoculación con el consorcio, se llegó a término y se llevó a una productividad mayor. En caso de las no inoculadas, bajo esta condición de baja fertilización, pues hubo muy poquita producción. Aquí podemos ver cómo bajo condición del consorcio podemos tener, obtuvimos, por ejemplo, estas 6 mazorcas tienen un peso de 1.2 kilogramos, 7 mazorcas. En este caso de las no inoculadas, las 7 mazorcas solamente pesan 0.45 kilogramos. Esto es como para ver de una forma más palpable cuál es la diferencia en el rendimiento, en la producción de este tipo de cultivos. Para ver detalles de producción, pues pueden ver la patente de Morales García y colaboradores. Así, llevamos a cabo la inoculación de distintos tipos de variedades de maíz, encontrando en general que las bacterias del consorcio promueven el crecimiento de las plantas inoculadas respecto a las no inoculadas. Por ejemplo, este es un maíz pinto criollo. Podemos ver como la altura de las plantas es mucho mayor al de las no inoculadas bajo condiciones, estamos hablando de alrededor de 30 días de crecimiento. Este es un caso de maíz cacahuacintle en Calpulalpan, en Tlaxcala, en donde observamos que las plantas inoculadas incluso tienen una tonalidad diferente a de las plantas no inoculadas. Digamos que este es el color típico de este maíz cacahuacintle, pero cuando incorporamos el consorcio, entonces se ven de una tonalidad de verde más intenso, lo cual habla de una fotosíntesis más activa bajo condiciones de campo. El rendimiento de las plantas inoculadas fue mucho mayor, evidentemente, respecto al de las plantas no inoculadas. Nos fuimos también a explorar distintos tipos de plantas. Es el caso de papa. Las plantas inoculadas con el consorcio tienen mayor tamaño al de las no inoculadas. Distintos tipos de plantas han sido explorados bajo condiciones de campo.
Es el caso de frijol. Las plantas inoculadas también pueden tener no solamente un mejor porte, un mejor tamaño, sino se observa que son más homogéneas respecto a la germinación que puede ocurrir con plantas no inoculadas. Entonces es otra ventaja de usar inoculantes de segunda generación, debido a que la mayoría de las plantas crece, eh, no se no se tiene el fenómeno de que hay algunas zonas donde no hay emergencia de estas plantas. Otro ejemplo que hemos estudiado, que hemos abordado, es el caso del jitomate. Este lo hemos estudiado a distintos niveles. A nivel de laboratorio podemos ver cómo las plantas inoculadas tienen mayor tamaño de raíz, mayor tamaño de follaje respecto a las plantas no inoculadas. Y también lo hemos llevado a cabo bajo condiciones reales en invernadero, y aquí me gustaría destacar que tenemos bien documentado cómo las plantas inoculadas con esta formulación pues llegan a término, tiene mayor número de cortes la planta, hay mayor rendimiento, y algo importante que nos refiere los agricultores en este tema es que han encontrado una mayor vida de anaquel que todavía no hemos abordado experimentalmente, pues a ver cómo este consorcio incrementa la vida de anaquel. Algunos colegas en otros estados de México han probado también con otras plantas. Es el caso de arroz. El caso de arroz, cuando se inocula con la formulación multiespecies, pues tiene un mayor crecimiento respecto al arroz que no es tratado, digamos, con esta formulación. Y esto pues también nos da bastantes expectativas respecto a estas formulaciones de segunda generación, porque no solamente funciona para la planta para la que nosotros iniciamos los experimentos, sino comienza a funcionar para otro tipo de gramíneas también, en este caso el arroz. Se ha explorado por otros agricultores también en chile habanero, en el caso de la zona de Veracruz. Aquí también han explorado papaya y caña de azúcar, y refieren buenos resultados tras la inoculación con esta formulación multiespecies. En el caso de nosotros, hemos explorado la funcionalidad de este tipo de formulaciones no solamente en la agricultura normal, sino también en la agricultura de traspatio o en la agricultura de techos verdes, agricultura urbana, y hemos visto cómo cuando se inocula con este tipo de formulaciones, las plantas tienen un mayor tamaño, un mayor rendimiento respecto a las no inoculadas. En este caso es el rábano. En el caso de los techos y en condición de maceta, pues la calabaza es muy difícil de que llegue a término. De hecho, calabazas que no son inoculadas no logran llegar a término, pero en cambio las que sí son inoculadas con esta formulación multiespecies pueden tener flor y pueden tener fruto, y esto es bastante alentador, porque entonces una familia en zonas de ciudad podría cultivar sus propios alimentos en zonas que prácticamente no se están aprovechando, como es el techo de una casa, y ahí podrían tener una productividad razonablemente buena usando este tipo de formulaciones. Este es el caso de tomate, también bajo condición de maceta y en condición de techo, y así como estas hemos tenido distintas experiencias con varias plantas bajo condiciones de techo. Así, por esta razón surge la idea de hacer una formulación multiespecies ya para el mercado. Para ello, pues se tuvo que proteger a través de una patente. La patente ya fue otorgada en 2016 y la sacamos para ser presentada con el eslogan de Juntas Somos Mejores. Es una formulación multiespecies. En este caso es una formulación que sirve para inocular, pues en este caso semilla. Cada una de estas botellitas sirve para inocular semilla destinada a una hectárea de cultivo. Y bueno, pues se ha
hemos seguido con experimentos bajo condiciones de campo con resultados bastante buenos. Pues las investigaciones no se quedan ahí, hemos tenido que hacer trabajos de escalamiento para la producción de esta formulación multiespecies, para que digamos que podamos hacer una transferencia de esta tecnología, pues necesitamos tener las condiciones adecuadas para que podamos nosotros producir esta formulación multiespecies, y eso pues es tema de otra conferencia. Animaré a nuestro colega que hace este tipo de trabajos de escalamiento para que en algún momento nos dé una charla de esto. También hemos hecho el trabajo de registro de marca, el diseño de nuestro logo, y pues ya tenemos toda esta parte avanzada. Es otro tipo de conocimiento el que se tiene que uno enfrentar en esta fase, pero digamos que ha sido bastante alentador y con mucho apoyo en este caso a través de la DITCO, y específicamente de la Oficina de Transferencia de Tecnología. En particular, esta diapositiva la muestro porque me gustaría que vieran cómo en un espacio pequeño se pueden tener algunas plantas bajo condición de foco LED que gasta muy poca energía, y se puede obtener crecimiento de ellas. Y lo pongo porque este tipo de plantas pues también son inoculadas con la formulación multiespecies. Lo pongo en la mesa en el sentido de que podría ser una buena alternativa para las ciudades. Hay gente que he tenido oportunidad de hablar con ellos, me dicen que a ellos les gustaría contribuir, pero que viven en un departamento donde no hay lugar para poner una maceta. Y entonces me puse a explorar esta condición. Esto pues no es cámara de cultivo de plantas, no es nada sofisticado, es simplemente tener una lámpara con un foco LED. Y pues aquí también podríamos tener, o ustedes podrían tener, en el caso de la gente que vive bajo condiciones digamos adversas, en el sentido de que no tienen un patio, podrían contribuir a que el planeta tenga mejores condiciones. A través de tener plantas de este tipo, podrían acoplarlos con inoculantes de segunda generación, y con solamente regarlas y poner el foco LED podrían tener crecimiento de ellas, y aprovechar pues que ese tipo de plantas puede hacer limpieza del ambiente. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos de inoculantes de segunda generación que hemos hecho en el laboratorio, diferentes a lo que hasta ahora he mostrado. El inoculante que llamamos MIM-1 fue el primer inoculante de segunda generación, pero posteriormente diseñamos otro inoculante dedicado para promover el crecimiento de cactus. Los cactus, como Echinocactus platyacantus, son plantas que están en peligro de extinción, requieren hasta 500 años para su crecimiento, y bueno, están protegidos en la reserva de la biosfera del Tehuacán-Cuicatlán, y tuvimos oportunidad a través de colaboración con algunos otros investigadores de buscar bacterias que pudieran promover el crecimiento de este tipo de plantas. Es un ejemplo de plantas de Echinocactus platyacantus muy pequeñitas, inoculadas con una bacteria que fue aislada también de otro cactus de esa región, y este es el control, este es el crecimiento normal de esta planta. Podemos ver cómo cuando tiene la presencia de una bacteria promotora de crecimiento, pues las plantas tienen mejor porte y ya tiene formación de estructuras que casi no se observan en las plantas no inoculadas. De esta forma, con todo el conocimiento que ya les comenté hace un momento, desarrollamos un inoculante de segunda generación específico para cactus, el ritmo de crecimiento se muestra en color rosa. Ada Torre Cruz fue nuestro estudiante de maestría que desarrolló esto, y podemos observar cómo el ritmo de crecimiento de este tipo de plantas es mucho mayor
al de las plantas no inoculadas. Y también aquí podemos ver en amarillo una formulación multiespecies que desafortunadamente no tuvo la capacidad de promover el crecimiento. Es decir, las bacterias solas de esta formulación sí lograban promover, pero cuando ya estuvieron en consorcio no logran promover el crecimiento. Y era lo que les decía hace un momento. No todas las formulaciones multiespecies que se nos ocurra hacer ya deben de funcionar. Algunas desafortunadamente todavía no sabemos exactamente por qué, pero no llevan a cabo esa promoción de crecimiento. Por la relevancia de este tipo de trabajos, hemos solicitado la patente, aún sigue en evaluación, pero confiamos en que este tipo de formulaciones son únicas en el mundo y pues que en algún momento lograremos tener esta solicitud de patente ya, digamos, aceptada. Otra formulación multiespecies fue con bacterias que son altamente tolerantes a la desecación. Inicialmente queríamos hacer una formulación de estas 6, pero prácticamente fue muy difícil porque no encontramos, aquí el problema fueron los medios de selección, no encontramos medios de selección que nos pudieran, digamos, permitir ver cómo era el desarrollo de cada una de estas cepas. Por lo tanto, nos quedamos con solamente estas 4 especies de bacterias y estas 4 pues fueron posteriormente exploradas en su capacidad de promover el crecimiento de maíz azul bajo condiciones digamos de invernadero, y pues observamos como las plantas inoculadas con la formulación multiespecies pues tienen un mayor tamaño respecto a plantas no inoculadas y también respecto a plantas inoculadas de forma individual. Se hicieron igual los experimentos para este tipo de formulación, como el caso del primer consorcio. En este caso no hemos llegado todavía a explorar bajo condiciones de campo, pero sí tenemos bastantes más experimentos bajo condiciones de invernadero y ya tenemos con otro tipo de plantas. Los invito a ver esta publicación donde nosotros mostramos este tipo de bacterias que son bacterias compatibles, mezcla de bacterias compatibles y que en este caso son altamente tolerantes a la desecación, y a pesar de que estas bacterias se desecan en asociación con las semillas de maíz, pues siguen todavía promoviendo el crecimiento de las plantas. Pues tenemos otros ejemplos, en este momento no los voy a abordar, me quedaría hasta este punto. Yo solamente quiero agradecer al grupo de investigación que en este momento está desarrollando toda esta parte, y no solamente esto, hay otro tipo de resultados que no mencioné, pero quienes integran el laboratorio es el doctor Antonino Valle Rogelio, la doctora Yolanda Elizabeth Morales García, la doctora Verónica Quintero Hernández, la doctora América Paulina Rivera Urbalejo, la doctora María del Rocío Bustillos Cristales, aquí todavía le puse maestra en ciencias, pero ella es doctora Ma Dolores Castañeda Antonio, y la doctora Dalia Molina Romero. Si quieren visitar nuestra página, aquí se las dejo. Y pues no me resta más que agradecer por el tiempo que han dedicado en escuchar esta charla. Y pues si quieren ampliar un poco más de los conocimientos, al final de la presentación les voy a dejar una serie de literatura, de referencias que pueden investigar para tener un poco más amplio el conocimiento del desarrollo de los inoculantes de segunda generación. Por mi parte es todo y les agradezco mucho por su paciencia. Buen día. Hasta luego.